Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 26. Era fácil asumir que todo saldría según lo planeado. Aegor lo había aprendido a las malas, cometiendo el mismo error una y otra vez desde su llegada a este mundo. Ya fuera su primer encuentro con los caminantes blancos, donde subestimó su número y casi perdió la vida, o su intento de interferir en un punto crucial de la trama, solo para fracasar y meterse en problemas, la causa principal fue la misma: una confianza errónea en sus suposiciones. Había creído que Jaime y Cersei no se atreverían a encontrarse en la primera fortaleza mientras él estuviera en el antiguo patio interior. Había dado por sentado que Bran dejaría de escalar antes de llegar a la zona de peligro. Ambas suposiciones resultaron ser desastrosamente erróneas, culminando en una tragedia que parecía inevitable. Tras pasar la mayor parte de la noche dándole vueltas a la cabeza, Aegor no encontraba la solución. No había ideado un plan para escapar del creciente peligro ni para resolver el aprieto en el que se encontraba. Agotado física y mentalmente, finalmente se obligó a cerrar los ojos y, sin darse cuenta, se sumió en un sueño intranquilo. El sueño, como siempre, le trajo algo de claridad. Cuando los primeros rayos de la mañana se filtraron por la pequeña ventana enrejada de su habitación, Aegor abrió los ojos. Durante un minuto entero, permaneció tendido en la cama, mirando al techo, con la mente en blanco. Entonces, de repente, una idea audaz lo asaltó. Si no había manera de mantenerse al margen de la trama, ¿por qué no sumergirse en ella? La noche anterior, Aegor había pasado horas debatiéndose entre dos objetivos contrapuestos: salvar a Bran del intento de asesinato o distanciarse por completo del evento si ocurría. Ninguno de los dos esfuerzos había dado resultado. Y la razón era simple. Aegor, sin saberlo, se había impuesto una severa limitación. Intentaba evitar involucrarse personalmente a toda costa. ¿Quién ordenó al asesino armado con una daga de acero Valirio matar a Bran? El autor original dejó esta pregunta deliberadamente vaga, e incluso la adaptación cinematográfica no ofreció una respuesta clara. Antes de la llegada de Aegor a este mundo, los fans habían debatido interminablemente en foros en línea, señalando a varios sospechosos. Algunos creían que era Cersei, buscando silenciar a un posible testigo. Otros creían que Joffrey actuó por despecho tras ser humillado por Tyrion. Algunos incluso argumentaron que fue Meñique, sembrando el caos para satisfacer sus ambiciones. Cada teoría tenía sus propias pruebas, sin una respuesta definitiva. ¿Cómo podía Aegor esperar evitar un asesinato cuando ni siquiera sabía quién era el asesino, quién lo había enviado o cuándo atacaría? Detener el asesinato en silencio parecía casi imposible. Y en cuanto a distanciarse después, era igualmente inútil. Todos sabían que había estado entrenando en el antiguo patio interior, y era bien sabido que había sido el primero en descubrir la caída de Bran. Fuera o no responsable directo, Aegor estaba innegablemente relacionado con el incidente. Con tantos obstáculos en su camino, tratar de caminar de puntillas alrededor del asunto y esperar que se resolviera por sí solo era una ilusión. En ese caso, ¿por qué no afrontarlo de frente? Aunque Aegor prefería evitar problemas, no era de los que se echaban atrás cuando estos lo alcanzaban. Si no podía limpiar su nombre ni detener el asesinato solo, abandonaría sus restricciones autoimpuestas y forzaría una resolución. ¿Y si optara por el enfoque más simple y directo? ¿Y si le dijera a la familia Stark que la vida de Bran corría peligro? Inicialmente, Aegor consideró dejar una nota anónima, pero el riesgo de verse implicado persistía. Si el asesinato ocurría, las sospechas seguirían recayendo sobre él. Lo más seguro era presentarse como un mensajero inocente, alguien que había llevado la advertencia a los Stark. Él daría la noticia personalmente. Elegir a la persona adecuada para informar era crucial. Aegor pensó primero en Jon Nieve, pero descartó la idea rápidamente. Jon, aunque bien intencionado, era demasiado joven y carecía de la autoridad para actuar con decisión. Eso dejaba solo a un miembro de la familia Stark a quien Aegor conocía personalmente y al que tenía acceso: Benjen Stark, su superior y el jefe de los Rangers de la Guardia de la Noche.
En cuanto a quién acusar, Aegor se decidió por Joffrey. Entre los posibles sospechosos, el nombre del príncipe era el más plausible y el que menos probabilidades tenía de volverse en su contra. Tyrion había sospechado de Joffrey en la historia original, y su apellido Baratheon lo convertía en un blanco natural para la ira de la familia Stark. Eddard Stark jamás actuaría imprudentemente contra el hijo de su más antiguo amigo, el rey Roberto. Incluso si estuviera furioso, su respuesta sería calculada. Y si Eddard se centraba en Joffrey, Tyrion quedaría al margen, lo que permitiría a Aegor abandonar el muro sin mayores complicaciones. Si alguna fuerza misteriosa realmente estaba guiando los acontecimientos de este mundo para que siguieran su curso original, Aegor estaba listo para desafiarla. Esta vez, intervendría directamente y vería hasta dónde llegaría el destino o la fuerza que gobernara este mundo para resistirse. La caída de Bran había retrasado los planes del rey de regresar a Desembarco del Rey. Robert pretendía llevar a Eddard al sur para servir como mano del rey, pero con la vida de Bran pendiendo de un hilo, decidió quedarse en Invernalia para apoyar a su amigo. Aegor esperó pacientemente, esperando un día entero antes de buscar a Benjen Stark. Cuando Aegor finalmente entró en la habitación de su superior, Benjen parecía cansado y preocupado. El retraso en los refuerzos para el muro y el accidente de su sobrino claramente le habían pasado factura. ¿Pasa algo?, preguntó Benjen con voz cansada. Señor, hay algo que no sé si debería decirle. Si has cruzado esa puerta, ya lo has decidido. Habla rápido. Este asunto involucra a alguien importante, dijo Aegor con cautela. Necesito que me asegures que mi seguridad está garantizada. Benjen frunció el ceño, mirando a Aegor con recelo. Tras un momento, asintió con impaciencia. Velaré por tu seguridad. Ahora habla. Se trata de tu sobrino, Bran, empezó Aegor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El día de su caída, practicaba tiro con arco cerca de la primera fortaleza. Ser Jaime y yo competíamos. No le di mucha importancia en ese momento, pero esta mañana oí algo preocupante. Seguid. Escuché al príncipe Joffrey hablando con un caballero con armadura que no reconocí, continuó Aegor, fingiendo inquietud. El caballero dijo que Bran nunca volvería a caminar y que sería más benévolo acabar con su sufrimiento. Benjen frunció aún más el ceño. Aunque el sentimiento era duro, no era inaudito en este mundo, donde la vida de los discapacitados solía estar llena de dificultades. Aún así, expresar semejante idea en voz alta era un grave insulto para la familia Stark. El príncipe estuvo de acuerdo, añadió Aegor con tono serio. Pero no quedó ahí. Joffrey dijo entonces que planeaba mostrar misericordia a Bran. Sus palabras exactas fueron: aprende de la gente de Braavos y concede la liberación al joven Stark. Benjen se puso rígido. ¿Y? El príncipe entonces mostró una daga, dijo Aegor. No la vi con claridad, pero le oí describirla. Dijo que era de acero valirio, con empuñadura de hueso de dragón, y que era digna de un Stark. La expresión de Benjen se tornó sombría. ¿Y después de eso? Se marcharon, así que no pude oír el resto, dijo Aegor en voz baja. Pero estoy seguro de haber oído al príncipe ordenarle al caballero que contratara a un mercenario para que lo hiciera. Tras un largo silencio, Benjen miró fijamente a Aegor. ¿Entiendes el peso de lo que dices? Sí, señor. Acusar al futuro rey de traición sin pruebas es arriesgar la vida por nada. Lo sé, señor. Por eso acudí a usted primero. Aunque solo sea por precaución, no vendría mal poner un guardia extra fuera de la habitación de Bran. Benjen guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Tras un momento, dijo: vuelve a tus aposentos. Y recuerda, no le digas nada a nadie sobre esto. ¿Entiendes? Sí, señor, respondió Aegor, haciendo una reverencia y saliendo de la habitación. Capítulo 27. Aegor regresó silenciosamente a su habitación al amparo de la oscuridad, su corazón incapaz de calmarse. Esta fue una apuesta colosal, un intento desesperado por rectificar su error al intentar evitar la caída de Bran y mitigar los problemas que podría enfrentar al abandonar el muro en el futuro. Parecía como si una mentira se estuviera remendando con otra, y aunque pudiera ser válida por ahora, los riesgos a futuro no eran menos aterradores que enfrentarse a los caminantes blancos. Si la verdad salía a la luz, como un humilde soldado que se había atrevido a calumniar a un príncipe, sin duda se enfrentaría a la espada del verdugo. Así como Meñique había implicado falsamente a Tyrion al afirmar que la daga usada para atacar a Bran era suya, Aegor ahora apostaba a que los Stark reaccionarían con sensatez en lugar de desatar una tormenta de furia al descubrir la situación.
Sin embargo, a diferencia de Petit Baelish, quien prosperaba en el caos para asegurar el poder, las mentiras de Aegor nacían de la necesidad. Necesitaba estabilizar la situación el tiempo suficiente para escapar del muro, sobrevivir y, poco a poco, encontrar la manera de desprenderse de su identidad de la Guardia de la Noche. Su profunda familiaridad con la historia y sus personajes le infundía confianza, la sensación de que todo le favorecía. Pero por muy seguro que se sintiera, lo cierto era que estaba arriesgando su vida. Ahora que había hecho todo lo posible, su vida o su muerte dependían enteramente de las decisiones de quienes ostentaban el poder. Si pudiera elegir su destino, nunca más querría arriesgar su vida solo para asegurar su supervivencia. Bran permaneció inconsciente, igual que en los acontecimientos originales. Su familia sufrió profundamente, pero para los demás residentes de Invernalia, especialmente los cientos de invitados de desembarco del rey, la vida debía continuar. Aegor esperó un momento de tranquilidad y luego devolvió el espantapájaros y el resto del equipo de entrenamiento del antiguo patio interior al almacén. Durante los días siguientes, permaneció en sus aposentos, preparándose para la partida. 4 días después, un sirviente trajo noticias de Benjen Stark. Partirían a la mañana siguiente, junto con el rey y la recién nombrada mano del rey, y regresarían al muro. La mañana llegó con una ligera capa de nieve en el aire. A regañadientes, Aegor abandonó su pequeña habitación en la casa de huéspedes. El calor y la suave cama la hacían sentir como un paraíso en comparación con la gélida miseria del muro. Tras un desayuno rápido, se dirigió a la plaza de armas a esperar. Probablemente el rey aún estaba en cama, y ni el señor de Invernalia ni el primer explorador habían llegado. Por ahora, solo la generación más joven y los asistentes de menor rango se estaban reuniendo temprano para prepararse para la partida. Habían pasado 5 días desde la caída de Bran, y nadie había citado a Aegor para interrogarlo ni para confrontarlo. Esta ausencia de escrutinio fue un alivio. Lo que lo tranquilizó aún más fue que su intervención había funcionado. Se habían duplicado los guardias apostados en la puerta de Bran, tanto de día como de noche. Su audaz apuesta había dado sus frutos, al menos en parte. Ahora, siempre que el asesino no volviera a atacar y Tyrion lograra persuadir a los líderes de la Guardia de la Noche para que lo dejaran abandonar el muro como recolector de suministros, podría finalmente encontrar la salida. Solo podía esperar que todo saliera según lo planeado. El séquito del rey comenzó a reunirse, seguido poco después por Jon Nieve. El niño recibió afectuosamente a Aegor. Jon había decidido unirse a la Guardia de la Noche y seguir a su tío Benjen hasta el muro. Para él, Aegor era ahora un camarada y un superior, un futuro hermano de negro. Aunque sabía que Aegor estaba desesperado por dejar la Guardia de la Noche, Jon instintivamente quiso hacerse amigo suyo. «Buenos días», saludó Aegor al chico con un gesto. «Cuando tenía tu edad, levantarme antes del amanecer era imposible». Jon sonrió. «Desde hoy, el tío Benjen es mi superior. Ser Rodrik me dijo que necesito causar una buena impresión. Bueno, desde mi punto de vista, te diré esto. En unos años, te darás cuenta de que a veces tener un buen desempeño es más importante que hacerlo bien en realidad». Jon ladeó la cabeza, confundido. ¿Un buen desempeño? ¿No es lo mismo que hacerlo bien? A veces sí. Pero la mayoría de las veces, hay una gran diferencia. Los dos charlaron distraídamente mientras paseaban por el patio, y finalmente llegaron a la herrería, al sur del patio de armas. Jon se detuvo a recoger un estoque fino y finamente tallado que había encargado. Un regalo para Arya. ¿Una espada tan pequeña como esa? ¿Es para una niña?, preguntó Aegor, aunque ya sabía la respuesta. Jon inspeccionó la hoja con cuidado y la limpió. Sí, pero no se lo digas a nadie. Y yo no le contaré a nadie sobre tu charla con el imp. Trato hecho, respondió Aegor con una leve sonrisa, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Muchacho. Gritó una voz alegre desde atrás. Jaime Lannister se acercó, con una sonrisa tan deslumbrante como siempre. A diferencia de otros, que parecían abrumados por la caída de Bran, Jaime parecía encantado de dejar Invernalia, un lugar que, sin duda, le resultaba sofocante. ¿Vas al muro hoy? Sí, Ser Jaime. Entonces hazme un favor y saluda de mi parte a la Guardia de la Noche. Me alegra saber que hay hombres como tú protegiendo el reino, manteniendo a raya a los salvajes, los caminantes blancos y otros monstruos. Gracias por tu servicio. Le tendió la mano a Jon, quien dudó antes de estrecharla. Jaime se giró hacia Aegor y le ofreció la mano. Y tú, cazador de caminantes blancos, asegúrate de matar a tantos de esos bastardos de hielo como puedas.
No dejes que atraviesen el muro. A su servicio, respondió Aegor con rigidez, estrechando la mano de Jaime. El agarre del caballero se apretó dolorosamente, obligando a Aegor a usar su fuerza para no hacer una mueca. Buen viaje, dijo Jaime con naturalidad, soltándolo y alejándose sin mirar atrás. Jon frunció el ceño al ver a Jaime irse. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué más podría significar? Aegor se encogió de hombros, aunque lo entendía perfectamente. La pequeña demostración de fuerza de Jaime había sido una sutil advertencia para que mantuviera la boca cerrada. Aún así, con todo lo demás en la cabeza, a Aegor no le importaban las teatralidades del matarreyes. Los nobles sureños como él tienen demasiado tiempo libre y acaban actuando un poco excéntricos. Jon asintió pensativo antes de girarse para recoger la pequeña espada del herrero. Tengo que despedirme de mis hermanos y hermanas. Nos vemos luego. Seguir. Mientras Jon se alejaba, Aegor lo vio partir. El chico había pasado toda su vida en Invernalia, así que irse no le resultó fácil. Aegor, en cambio, no tenía familia ni amigos en esta ciudad ni en ningún otro lugar. Deambuló sin rumbo un rato antes de que Tyrion, que había llegado tarde, le hiciera señas para que se detuviera. Sentados en la barandilla al borde del patio de armas, los dos conversaron sobre la tierra natal de Aegor mientras observaban la caravana real prepararse para partir. Aunque el sol permanecía oculto tras las nubes, la mañana se hacía cada vez más brillante. Alrededor de las 9, las dos figuras más importantes, el rey Robert y Lord Eddard Stark, finalmente aparecieron. Su partida fue rápida y decidida, con emotivas despedidas antes de montar a caballo y salir de Invernalia por la puerta del cazador. En la primera bifurcación del camino, el grupo del rey giró hacia el sur, rumbo a desembarco del rey. Mientras tanto, Aegor, Benjen, Jon, Tyrion y sus guardias giraron hacia el norte, rumbo al muro. Así terminaron las 2 semanas memorables de Aegor en Invernalia, un tiempo lleno de peligro, indulgencia y giros inesperados. Frente a él se extendía el muro, aún imponente como una fortaleza inquebrantable, y más allá, el creciente ejército de los muertos, aguardando en silencio. Capítulo 28. A diferencia del viaje al sur, a Invernalia, hacía más de un mes, donde experimentó temperaturas más cálidas y carreteras más animadas y llenas de viajeros, Aegor ahora se enfrentaba a la dura realidad de regresar al norte. Con cada día que pasaba, el aire se volvía más frío, los caminos más estrechos y los asentamientos humanos eran cada vez menos numerosos y distantes entre sí. 3 días después de partir de Invernalia, las tierras de cultivo y las aldeas desaparecieron por completo, reemplazadas por la desolación de las tierras más allá de la jurisdicción de los señores del norte. Los árboles del bosque de los lobos se hicieron más densos, sus oscuras ramas creaban un dosel misterioso y sombrío, y el camino real se convirtió en poco más que una senda forestal. Las montañas se alzaban al oeste, mientras el camino giraba hacia el noreste. El frío del aire se hacía más intenso, atravesando sus apretadas capas de piel de oveja. Por la noche, la temperatura descendía por debajo del punto de congelación, y cada vez que soplaba el viento del norte, sentían como una cuchilla que les atravesaba la piel. Para colmo, los aullidos lastimeros de los lobos resonaban desde las profundidades del bosque. El lobo huargo de Jon, fantasma, aguzaba el oído al oírlo, pero nunca respondía aullándoles. Una semana después de comenzar su viaje, el grupo llegó a una mansión de madera al borde de Wolfsword, donde se encontraron con Joren, un reclutador de la Guardia de la Noche. Los llamados cuervos eran oficiales de la Guardia de la Noche encargados de recorrer el reino para reclutar criminales, exiliados y personas desesperadas por el muro. Para los salvajes, que temían y odiaban a la Guardia de la Noche, eran apodados cuervos. Joren lo parecía en su justa medida, con sus rasgos toscos ocultos bajo una barba espesa y descuidada que podría aterrorizar a un niño a primera vista. No era un emisario amable. Su porte endurecido y su expresión feroz dejaban claro que era un hombre a tener en cuenta. Joren había traído consigo a 2 chicos harapientos de los dedos. Violadores, gruñó Joren a modo de explicación, señalando con la cabeza a los 2 reclutas. Aunque era un oficial, no había rastro de cortesía en su tono. El norte tenía su propia y brutal forma de justicia, donde los crímenes se castigaban con la mutilación o la muerte. Manos cortadas por robo, lenguas arrancadas por calumnia y cabezas arrancadas por traición. Para estos chicos, la elección probablemente había sido entre convertirse en eunucos o tomar la ley negra. No era de extrañar que hubieran elegido el muro. Con su incorporación, el grupo ahora constaba de 9 personas y un lobo.
Jon Nieve, que se había vuelto más callado y retraído desde su partida, no dejaba de mirar de reojo a Yoren y a sus dos oscos reclutas. La expresión del chico se volvía más conflictiva cada día. Aegor podía ver que Jon luchaba por asimilar la realidad de la Guardia de la Noche. Hasta entonces, Jon solo conocía a su tío Benjen y a Aegor, dos hombres que, para él, parecían honorables y capaces. La visión de Yoren y los nuevos reclutas había destrozado cualquier imagen idealizada que Jon tuviera de la hermandad. Aegor comprendía la situación del chico. Jon había elegido, o mejor dicho, se había visto obligado por su condición ilegítima a recorrer un camino difícil. La verdad de lo que significaba ser miembro de la Guardia de la Noche empezaba a calar, y Aegor no pudo evitar sentir una punzada de compasión por la desilusión del chico. Tyrion, como siempre, era de poca ayuda a la hora de montar o desmontar el campamento. Su baja estatura y su cojera dificultaban el trabajo físico, y no era de los que se exigían innecesariamente. En cambio, el enano se abrigaba con sus pieles, buscaba un rincón tranquilo y se sumergía en un libro, con un odre de vino siempre a mano, mientras los demás montaban tiendas, cuidaban de los caballos y encendían fogatas. Esa tarde, después de haber montado el campamento, Aegor encontró a Tyrion sentado en el borde del campamento, leyendo como de costumbre. ¿Qué estás leyendo esta vez? Un libro sobre dragones, respondió Tyrion, levantándolo brevemente para mostrar la portada. Lo tomé prestado de la biblioteca de Invernalia con el permiso de Lord Stark. Lo devolveré cuando lo termine. Hoy estoy leyendo sobre la batalla del Campo de Fuego. ¿Qué es eso? Fue una de las batallas de la conquista de Aegon, explicó Tyrion, dejando el libro sobre sus rodillas. El rey Loren Lannister de la Roca y el rey Meryn Gardener del Dominio unieron fuerzas para resistir la invasión Targaryen. Sus ejércitos combinados incluían 600 señores, 5000 caballeros y más de 50,000 soldados de infantería y mercenarios. Las fuerzas Targaryen, en cambio, apenas representaban una quinta parte de ese tamaño, y la mayoría eran antiguos enemigos que recientemente se habían doblegado, por lo que su lealtad era cuestionable. Tyrion hizo una pausa y miró a Aegor. Sabiendo que le costaba leer el idioma local, continuó resumiendo los acontecimientos. Los dos ejércitos se encontraron en una llanura fértil junto al río. Las fuerzas de la coalición cargaron y las tropas Targaryen se dispersaron en retirada. Por un momento, pareció que la conquista había llegado a su fin, pero entonces Aegon y sus hermanas entraron en la contienda con sus dragones. Aegor asintió con complicidad. A ver si lo adivino. Los dragones cambiaron el curso de la historia al instante. Todos en Poniente conocen esa historia. En efecto, asintió Tyrion. Pero esta fue la única vez en la historia que los tres dragones, Vhagar, Meraxes y Valerion, se desataron en un mismo campo de batalla. Ese día murieron más soldados por el fuego de los dragones que en todas las demás batallas de la conquista juntas. Tras la devastación del campo de fuego y el incendio de Arenal, los reyes restantes comprendieron que la resistencia era inútil. Los Stark del norte y los Arryn del valle se rindieron sin luchar, y los 7 reinos pronto se unieron. O, mejor dicho, 6 reinos. Una batalla como esa no deja mucho margen para la estrategia militar, ¿verdad? Los dragones la convirtieron en una masacre. Por supuesto, dijo Tyrion encogiéndose de hombros. No lo leo buscando ideas tácticas. Es simplemente fascinante. ¿Sabías que el linaje de los jardineros quedó completamente extinguido ese día? Los Tyrell solo llegaron al poder porque se rindieron pronto. En cuanto a mis antepasados, gracias a los dioses fueron lo suficientemente sabios como para arrodillarse cuando lo hicieron. De lo contrario, no estaría aquí, contando esta historia. Aegor se dio cuenta entonces de que uno de los ejércitos derrotados en esa batalla había sido liderado por los Lannister. No es de extrañar que Tyrion pareciera tan interesado en la historia. Era personal. Antes de que Aegor pudiera responder, Jon se acercó. Su rostro seguía sombrío y parecía ansioso por distraerse. ¿Leyendo otra vez? Preguntó, dirigiendo claramente la pregunta a Tyrion. ¿Hay algo malo en leer? Preguntó Aegor antes de que Tyrion pudiera responder. Jon, ¿cuántos años tienes? 14. Y eres más alto y más fuerte que muchos chicos de 20 años. ¿Sabes por qué? El maestro Luin dice que los bastardos crecen más rápido que los demás niños, respondió Jon con tono defensivo. Aegor resopló. ¿Y te creíste esas tonterías? Dime, ¿quién es mayor, tú o Robb? Tenemos la misma edad, admitió Jon, aunque su expresión se agrió. No sé mi fecha exacta de nacimiento, pero Robb probablemente sea un poco mayor.
Tienen la misma edad, pero Robb es más alto que tú. Adiós a esa teoría de bastardos. Aegor sonrió con sorna. La verdad, Jon, es que eres más alto y fuerte que la mayoría de los chicos de tu edad porque comes mejor que casi nadie en el norte. Los hijos de granjeros no reciben una nutrición adecuada durante sus años más críticos. Nunca llegarán a tu altura, pero tú has comido carne, pescado y verduras en casi todas tus comidas, y no olvides esas elegantes verduras de Invernalia. Jon se irritó. Mi padre se asegura de que nadie en el norte pase hambre. Hay una diferencia entre comer lo suficiente y comer bien. Te han alimentado como a un noble, Jon, y por eso eres fuerte. La misma lógica se aplica a la lectura. Cada libro que lees se convierte en parte de ti, al igual que cada comida que ingieres se convierte en parte de tu cuerpo. Jon frunció el ceño, pensándolo bien. Supongo que tiene sentido, pero ¿qué importa? Porque el conocimiento, como la comida, te fortalece, respondió Aegor. El cuerpo, la mente y la gente que te rodea. Eso es todo lo que tienes. Así que, ¿por qué no alimentar tu mente además de tu cuerpo? Jon parpadeó, aparentemente inseguro de cómo responder, mientras Tyrion le dedicaba a Aegor una sonrisa pícara. Aegor, dijo, estás lleno de sorpresas. Un minuto eres soldado, al siguiente filósofo. Aegor le devolvió la sonrisa. ¿Por qué no puedo ser ambas cosas? Jon aún era joven, y aunque las palabras de Aegor le habían impresionado, era evidente que el niño no estaba listo para aceptar esa mentalidad por completo. La cena ya debería estar lista, dijo Jon, mirando hacia la fogata. Vamos, asintió Aegor. Aún nos queda vino de desembarco del rey. Esperemos que haya suficiente carne para acompañarlo. De vuelta en el campamento, el ambiente era animado. El grupo había construido refugios contra un viejo muro, los caballos estaban alimentados y Yoren estaba sentado en una roca, desollando una presa fresca. El rico aroma a sopa impregnaba el aire. Tyrion se acercó cojeando a Maurice, que removía la olla, probó la sopa y le devolvió el cucharón. Más pimienta, murmuró el enano. Aegor se sentó en el comedor improvisado, listo para disfrutar de su comida. Pero antes de que pudiera dar un mordisco, un silbido repentino cortó el aire. Las flechas impactaron en el suelo e incluso perforaron la olla. Ataque enemigo. Rugió Yoren, soltando el animal que estaba desollando y desenvainando su espada. Capítulo 29. Aegor estaba atónito, completamente atónito. Fue aún más impactante que cuando vio a Bran caer de la torre en la novela o la serie. Se suponía que ese suceso no debía ocurrir. Se devanó los sesos intentando recordar si Benjen había sufrido un ataque similar al regresar al muro desde Invernalia. ¿Fue deliberado? ¿Jaime y Cersei enviaron a alguien para asesinarlo? ¿O los Stark descubrieron la verdad sobre él y enviaron hombres para capturarlo? No, no tenía sentido. Aegor solo se quedó paralizado un segundo antes de que sus instintos de soldado se activaran. Con un agudo sonido metálico, desenvainó su espada de acero y se movió para proteger a Tyrion antes de que sus dos guardias Lannister pudieran reaccionar. Este pequeño Lannister era su mejor opción para escapar del muro. Gritó. Mi señor, escóndanse rápido. Benjen, sal de aquí. Te cubriré. Gritó un recluta, que recibió una flecha en el hombro y se desplomó gritando de dolor. Yoren puso un cuchillo de desollar en las manos de otro recluta aterrorizado y gritó. Si no quieres morir, quédate conmigo. La puerta de la tienda se abrió de golpe y Benjen Stark emergió, arma en mano. Las sombras surgieron de la oscuridad circundante con gritos feroces. Flechas y rocas volaron esporádicamente por el aire. Benjen evaluó rápidamente a los atacantes y ladró. Son salvajes. A los caballos. No, es demasiado tarde. Retrocedan todos al muro de piedra y prepárense para luchar. Los dos guardias de Tyrion obedecieron instintivamente la orden de Benjen, abandonando la idea de esperar órdenes de su aterrado señor. El grupo de 9 se acurrucó contra el viejo muro de piedra junto a la tienda. Formaron un círculo defensivo, con un recluta herido y Tyrion protegidos en el centro. Con rostros sombríos y tensos, se prepararon para enfrentarse a los salvajes. ¿No se supone que los salvajes deben quedarse al norte del muro? Tyrion se agazapó detrás de Aegor y Jon Nieve, encogido de miedo, sin rastro de nobleza. Aegor, tras identificar al enemigo, sintió un gran alivio. Jon, sin embargo, rebosaba de emoción ante la oportunidad de demostrar su valía. Los dos guardias Lannister, a pesar de llevar armadura completa, parecían poco competentes. Solo uno de ellos parecía tener experiencia real en combate. Nadie me dijo que el norte fuera tan peligroso. Se quejó Tyrion.
Pequeñas bandas de salvajes a veces cruzan el muro, respondió Aegor, pero rara vez se aventuran tan adentro del bosque de los lobos. ¿Tienes algo que pueda usar como arma? Interrumpió Tyrion, alzando la voz. Ni siquiera tengo un cuchillo para defenderme. No hay tiempo para eso. Siseó Jon. Ya vienen. No había estandartes ni gritos de guerra, ni tambores ni cuernos. Los salvajes cargaban contra ellos con armas rudimentarias. Palos, lanzas con puntas de piedra y hachas sin filo. Aegor no vio ni una sola espada en condiciones entre ellos. Uno de los guardias de Tyrion disparó una flecha que impactó a una figura sombría, haciéndola retroceder tambaleándose con un grito. Pero a pesar de su aspecto andrajoso y su escaso armamento, la audacia de los salvajes al atacar a un grupo tan pequeño y bien armado desconcertó a Aegor. Antes de que pudiera pensarlo, los atacantes los atacaron. Los salvajes estaban tan desaliñados como parecían, figuras demacradas, vestidas con retazos de cuero desparejado y armaduras que les quedaban mal. La mayoría no llevaba casco, y sus armas eran ridículas. La Guardia de la Noche se preparó para una batalla sangrienta. Pero en cuestión de segundos, Aegor se dio cuenta de que algo no cuadraba. Los salvajes no apuraban su ataque. Se detuvieron a 2 metros, gritando y blandiendo sus armas como si intentaran intimidar en lugar de matar. Algunos salvajes, entre ellos mujeres, se adelantaron rápidamente a la escaramuza y comenzaron a saquear el campamento. Una mujer incluso agarró la ardilla medio despellejada que Yoren había estado preparando. Jon avanzó con ímpetu, ansioso por demostrar su valía. Sus golpes impactaron en el escudo de madera de un salvaje, dejando solo cortes superficiales. Benjen lo llamó rápidamente, reacio a arriesgar a su sobrino en la caótica refriega. Los salvajes no luchaban para matar. Estaban allí por provisiones. Mientras ambos bandos se enfrentaban, se hizo evidente que el verdadero objetivo de los salvajes estaba en otra parte. Yoren fue el primero en darse cuenta. Gritó: «Van tras los caballos». Benjen se giró y vio a los salvajes cortando las cuerdas que ataban a los caballos. Su rostro se ensombreció de furia. Los caballos eran más preciados que el oro para la Guardia de la Noche. «Detenedlos», rugió. Aegor y Yoren respondieron de inmediato, cargando con Benjen para dispersar a los salvajes desorganizados. Jon y uno de los guardias Lannister, un hombre llamado Jack, los seguían de cerca. El curso de la escaramuza cambió. Benjen abatió a un salvaje de un solo golpe, y los demás se dispersaron y huyeron, dispersándose como animales asustados. Algunos arrojaron sus armas al suelo mientras desaparecían en la oscuridad. Aegor ya había presenciado esta escena. Los salvajes solían huir por allí cuando los perseguían los exploradores. Solo aquellos lo suficientemente insensatos como para resistir se topaban con el acero y la muerte. «No me persigan», resonó la voz de Benjen. «Aseguren los caballos». 3 vigilantes de la noche cargaron contra los caballos. Los salvajes ya habían cortado muchas cuerdas, y varios caballos estaban siendo conducidos o cabalgados. La vista enfureció a Aegor. Estos caballos eran donaciones de los señores del norte, y como miembros de la Guardia de la Noche, algún día podrían contar con ellos para sobrevivir más allá del muro. Al acercarse los hombres, el ladrón de caballos más cercano gritó una advertencia a sus compañeros antes de huir al bosque. Los demás los siguieron, abandonando a los caballos restantes en su huida. De vuelta en el campamento, reinaba el caos. La olla de hierro con caldo había sido atravesada por disparos, derramando su contenido en el suelo. Habían desaparecido las hogazas de pan, habían robado la ardilla muerta e incluso faltaba una cuchara de hierro. Se habían llevado objetos pequeños e insignificantes, dejando el campamento en completo desorden. ¿Por qué se llevaron mi libro?, se enfureció Tyrion, con la voz chillona de indignación. «¿Un libro? ¿Acaso los salvajes saben leer? Lo tomé prestado de la biblioteca de Invernalia». «Probablemente no sepan qué es un libro», respondió Aegor secamente. «Es cuadrado, así que lo agarraron. Lo más probable es que lo usen como leña o para limpiarse el culo». Yoren, con el rostro tempestuoso, gruñó: «8 caballos se han ido». «Lo que significa que aún tenemos 14, dijo Benjen, aunque su tono era sombrío. «Con solo 3 hombres armados y entrenados para luchar, perseguir a los salvajes por el bosque sería demasiado peligroso. Podría haber una emboscada acechando». Tras un momento de deliberación, suspiró y negó con la cabeza. «No, no los perseguiremos». El ataque terminó tan abruptamente como comenzó. Para Aegor, este era su 4.º encuentro con salvajes desde que se unió a la Guardia de la Noche.
Pero era la primera vez que se encontraba a la defensiva. Al igual que en los encuentros anteriores, la Guardia de la Noche no sufrió bajas. La disparidad en habilidad y disciplina entre soldados entrenados y campesinos desesperados era tan grande como la brecha entre lobos y ovejas. En teoría, los salvajes podrían haberlos superado con su número, pero el miedo y la desorganización los hicieron fáciles de derrotar. El saldo final fue de 3 salvajes muertos y ninguna baja entre la Guardia de la Noche, salvo un recluta herido por una flecha rudimentaria. La herida fue superficial, gracias a la mala calidad de la punta de la flecha. Para Jon, Tyrion y los guardias Lannister, fue una victoria triunfal. Para Aegor, un recordatorio de lo precaria que era la supervivencia en el norte. Pero para Benjen, fue una humillación. Casi 1/10 parte de los caballos del Castillo Negro habían sido robados por salvajes, una pérdida mucho mayor que cualquier bien material. Sin embargo, el ataque presagiaba algo mucho más preocupante. Los salvajes huían hacia el sur y la situación más allá del muro empeoraba. Pronto habría que enviar una patrulla para descubrir la verdad. Capítulo 30. Benjen dio la orden firme de reunir a los caballos restantes más cerca de la tienda. Luego, llevó a Aegor y a Yoren a colocar trampas y mecanismos de alarma entre los árboles circundantes para evitar otra emboscada. Tras organizar una rotación para la guardia nocturna, permitió que todos se movieran libremente antes de volver a concentrarse en preparar la cena. ¿Qué acabo de presenciar? Un momento estás citando filósofos, y al siguiente eres un auténtico guerrero, dijo Tyrion, bebiendo el poco caldo que quedaba en la olla. Aunque intentó mantener un tono ligero, su voz aún conservaba la conmoción del ataque. Protegido por Aegor durante la escaramuza, el enano miraba ahora al vigilante de la noche con una mezcla de gratitud y confusión. Nunca creí que la Guardia de la Noche fuera la fuerza más elitista de los 7 reinos, pero ahora empiezo a preguntarme si realmente mataste a un caminante blanco. En cualquier lucha contra salvajes, incluso un grupo de soldados variopinto podía parecer guerreros de élite, pensó Aegor con una sonrisa irónica. Pero sabía que no debía menospreciar el prestigio de la Guardia de la Noche delante de un forastero. Bueno, gracias por el cumplido, pero no te mentía. Llámame Tyrion, dijo el enano, inclinándose ligeramente hacia atrás. Estoy en deuda contigo por tu ayuda de hoy. Haré todo lo posible por cumplir nuestro acuerdo. Gracias, Tyrion, respondió Aegor con voz tensa. Después de pasar tanto tiempo adaptándose a las formalidades y la rígida jerarquía de Poniente, que se dirigieran a él con tanta informalidad lo pilló desprevenido. El incidente había comenzado y terminado en cuestión de segundos. Aegor desconocía cómo Tyrion percibía sus acciones durante el ataque, pero era plenamente consciente de que no había hecho nada particularmente destacable. Los salvajes verdaderamente valientes y capaces ya se habían reunido bajo el estandarte de Mance Rayder, preparándose para el duro invierno en la cima de los colmillos helados e ideando maneras de enfrentarse a los caminantes blancos. Los salvajes que los habían atacado no eran más que rezagados, débiles incluso para los estándares salvajes. Cualquier soldado entrenado podría haber ganado esa batalla, siempre y cuando no hubieran sido abatidos por la primera andanada de flechas. Formar una línea defensiva y cargar para expulsar a los salvajes fue simplemente seguir las órdenes de Benjen y ejecutarlas con precisión. Cualquier otro explorador podría haber hecho lo mismo. Lo único excepcional que Aegor había hecho fue proteger a Tyrion durante el caos, y eso había sido totalmente deliberado. Después de todo, Tyrion era su clave para escapar del muro. Pero incluso sin su intervención, los ataques toscos y dispersos de los salvajes no habrían supuesto ningún peligro real para el enano. Quizás fue este pequeño e inconsciente acto de protección lo que causó tanta impresión en Tyrion. Aún así, Aegor no veía motivo para aclarar la situación. Tyrion probablemente estaba viviendo su primera batalla real y había dejado que su imaginación exagerara la valentía y la habilidad de quienes lo protegían. Dado que este malentendido favorecía a Aegor, no había problema en dejarlo sin corregir. ¿Por qué estaban aquí los salvajes?, preguntó Jon, con la voz teñida de emoción e inquietud. Había matado a un enemigo por primera vez en su vida, y la mezcla de culpa y adrenalina aún le teñía el rostro de un rojo intenso. Parecía incapaz de calmarse. En Invernalia, rara vez oíamos hablar de salvajes que vinieran tan al sur. Es cierto que no ha sucedido a menudo, respondió Aegor con seriedad. Cruzar el muro es increíblemente peligroso. Si solo quisieran sobrevivir, podrían haberse conformado con los recursos del bosque de los lobos. Pero estos salvajes, no solo buscan comida.
Intentan llegar más al sur para encontrar un lugar donde pasar el invierno y escapar de los caminantes blancos. Pero sin transporte ni suministros adecuados, no tienen ninguna posibilidad de evitar las patrullas de los señores del norte, y mucho menos de llegar hasta el cuello. Por eso están tan desesperados como para atacarnos. Incluso si fracasan, probablemente atacarán las aldeas más cercanas. Caminantes blancos, murmuró uno de los guardias de Tyrion, temblando visiblemente. ¿No son solo historias antiguas? ¿Monstruos de leyenda? ¿No querrás decir que son reales? En un día normal, nadie se tomaría en serio hablar de caminantes blancos. Pero recién salida de la tensión de la escaramuza, y rodeado por las inquietantes y cambiantes sombras del bosque, los nervios del guardia estaban claramente alterados. El viento frío agitaba los árboles, aumentando la sensación de inquietud. No te preocupes, dijo Jon con repentino entusiasmo. Este tipo mató a uno antes. Había un dejo de orgullo en su voz, como si conocer personalmente a Aegor le otorgara algún tipo de gloria reflejada. Si aparece uno de esos fantasmas, Aegor, aún tienes esa daga de obsidiana, ¿verdad? Por supuesto, respondió Aegor, palmeando su mochila con una sonrisa. No te preocupes. Incluso si los caminantes blancos pudieran atravesar el muro, cosa que no pueden, los eliminaría uno por uno. Aunque parecía seguro, Aegor no estaba tan tranquilo como aparentaba. No podía quitarse de la cabeza la idea de lo que estaba sucediendo al norte del muro en ese preciso instante. Las tierras más allá del muro probablemente se habían convertido en un páramo helado de muerte, con salvajes dispersos huyendo hacia el sur o uniéndose al ejército de los muertos. La idea lo inquietó profundamente. Aunque había decidido abandonar el muro y evitar un enfrentamiento directo con los caminantes blancos, no podía escapar de la realidad de que seguía formando parte de este mundo. Si el muro se abría paso y los 7 reinos caían bajo ataque, ¿qué haría un viajero del tiempo sin aliados ni apoyo poderoso? ¿Escapar a otro continente? Incluso eso sería un viaje incierto y peligroso. La cena, interrumpida por el ataque de los salvajes, terminó sin más incidentes. Nadie estaba lo suficientemente cansado como para dormir, así que el grupo se quedó un rato charlando en voz baja. Finalmente, Benjen salió de su tienda con rostro serio mientras se dirigía al grupo. Deja de hablar y descansa un poco. Hasta ahora, hemos podido acampar en zonas relativamente seguras. Pero el terreno que tenemos por delante es llano y árido, sin ninguna protección. Si seguimos a este ritmo, necesitaremos 3 días más de viaje y 2 noches al raso. Es demasiado peligroso. Hizo una pausa para asimilar sus palabras. Tras considerarlo detenidamente, he decidido iniciar una marcha forzada al amanecer. No acamparemos de noche. Llevaremos a los caballos al límite e intentaremos llegar al Castillo Negro en 1 día y medio. Todos asintieron en señal de acuerdo. Aegor, sin embargo, no pudo evitar notar cómo la trama parecía estar cambiando sutilmente. Este ataque salvaje no formaba parte de la línea temporal original, y no pudo evitar preguntarse si su presencia, la mariposa metafórica, había causado la onda expansiva. Quizás sus acciones habían alterado la ruta del grupo, o quizás los salvajes que deberían haber sido asesinados por el caminante blanco que él había aniquilado los habían atacado. De cualquier manera, las cosas eran diferentes ahora. Un ataque inesperado podía llevar a otro. Si bien los salvajes en sí no eran particularmente amenazantes, sus flechas y piedras aún podían matar. Muy bien, dijo Aegor, poniéndose de pie. Vayan adentro y descansen un poco. Jack y yo haremos la primera guardia. Dejen sus cosas aquí. Nosotros nos encargaremos de limpiar. Los demás obedecieron rápidamente, y pronto el campamento quedó en silencio. Al pasar Tyrion, le dio una palmadita a Aegor en el hombro. Bueno, entonces tengan cuidado los dos. La primera mitad de la noche transcurrió sin incidentes. Cuando les tocó a Jon y Morce tomar la guardia, Aegor y Jack por fin descansaron. Al amanecer, el grupo se levantó temprano, empacó sus tiendas y suministros y ensilló los caballos para la marcha forzada hacia el norte. El tiempo había empeorado. La temperatura había descendido por debajo del punto de congelación y la nieve cubría el suelo. Para Aegor, acostumbrado a las extenuantes misiones de explorador y a sus desgarradores 10 días de escape, la marcha forzada no era nada inusual. Pero el resto del grupo no estaba tan curtido. Tras recorrer más de 100 leguas en poco más de un día, Tyrion y sus 2 guardias parecían completamente desdichados. Para cuando cruzaron las puertas del Castillo Negro, apenas podían desmontar de sus caballos.
Les temblaban las piernas y se tambaleaban como terneros recién nacidos, como si hubieran olvidado cómo caminar.